Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. En el día de hoy vamos a desarrollar el trabajo práctico número 6, cuyo tema es la evaluación de la calidad proteica, la complementación. ¿Cuáles son los objetivos del trabajo práctico? Uno de ellos es calcular, analizar e interpretar el score químico de un alimento mezcla, reconocer la importancia de evaluar la calidad proteica y valorar la complementación como un método para mejorar la calidad proteica. ¿Cuáles son los materiales que vamos a necesitar? Acá les muestro que es una tabla que hace referencia al patrón de aminoácidos para lactantes, preescolares y adultos. Esto está basado en los requerimientos de proteínas y aminoácidos esenciales y se expresa por miligramo de ese aminoácido por gramo de la proteína. Nosotros en el trabajo práctico vamos a trabajar con preescolares, ¿sí? Con este requerimiento de preescolares. Bueno, ¿cuáles son las actividades? El trabajo práctico tiene dos actividades. En la primera actividad va a ser que ustedes se van a posicionar como profesional nutricionista, en el cual les dice que están trabajando en un comedor escolar, ¿sí? Y ustedes tienen que elaborar un plan de menú que sea equilibrado para cubrir el requerimiento nutricional de la población a la cual están asistiendo. Y como ustedes, el profesional nutricionista decidió servir un almuerzo, que es un guiso de garbanzo, con arroz. Y tienen la proporción que nos dice un 80% de arroz y van a ocupar un 20% de garbanzos. Y el peso de esa mezcla es de 150 gramos. Y su aporte proteico, acá tenemos del arroz, que está expresado por 100 gramos de alimento, y el garbanzo también en 100 gramos de alimento, ¿sí? Estos son valores que ustedes tienen que tener en cuenta para realizar el cálculo, que ya les voy a explicar, ¿sí? ¿Qué es lo que van a necesitar? Entonces, a partir de esta consigna, ¿qué vamos a determinar? Ustedes tienen que calcular el score químico, tanto para el arroz como para el garbanzo. Tienen que identificar, una vez que calculan ese score químico, van a identificar los aminoácidos limitantes de cada uno, tanto del arroz como del garbanzo. Y una vez que tienen ello, van a determinar el nivel de utilización de la mezcla. Y en caso de que sea necesario, ustedes van a elegir otra proporción de la mezcla. Si ustedes ven, digamos, que hace falta, hacen ese ajuste. En la siguiente actividad es exactamente, o sea, similar a la anterior porque siguen trabajando en ese comedor escolar y acá les dice que estaban sirviendo como colación un anchi, pero usted como nutricionista decidió cambiar por avena con leche. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a elegir la proporción de la mezcla a fin de que el nivel de utilización de la proteína sea la adecuada. Y también necesitan saber cuál es el aporte proteico de la avena y cuál es el aporte proteico de la leche. Y también el peso de esa mezcla para realizar esa proporción adecuada, ¿sí? Ustedes van a elegir la proporción adecuada y si observan, digamos, de que el nivel de utilización sigue siendo bajo, van a hacer los ajustes necesarios. Es decir, que a partir, digamos, del desarrollo de la primera actividad, les va a servir para desarrollar la segunda actividad, exactamente la misma. Nada más que acá fíjense en que tenemos avena y tenemos la leche. Entonces ustedes van a ver, digamos, la avena es un cereal y la leche proviene, digamos, es un alimento de origen animal. Entonces el patrón, o sea, los aminoácidos van a ser diferentes, ¿sí? Entonces ustedes van a ver cómo van a hacer esa complementación adecuada para que el nivel de utilización sea la adecuada, ¿sí? Muy bien, ustedes para desarrollar el trabajo práctico tienen que leer la teoría previamente y con lo cual nosotros vamos a trabajar con el score químico, ¿sí? Entonces, ¿qué es el score químico? Ustedes acá tienen una fórmula, ¿sí? Nos basamos a través de una fórmula en donde relacionamos los miligramos de los aminoácidos por gramo de proteína a evaluar. Por ejemplo, vamos a trabajar en este caso con el arroz, con el garbanzo, la avena y la leche. Entonces, de cada uno de los aminoácidos vamos a evaluar, ¿sí? Y cada uno de ese aporte, digamos, de aminoácidos los relacionamos
con la proteína patrón. ¿Cuál es esa proteína patrón? Es la tablita que les mostré, que vamos a trabajar en los materiales, ¿sí? Que les mostré en donde hace referencia al requerimiento de preescolares, ¿sí? Y eso lo multiplicamos por 100 y obtenemos el score químico. Entonces, una vez que tenemos el score químico, me va a servir para que yo determine cuál es mi aminoácido limitante. Entonces, ¿qué es este aminoácido limitante? Es aquel aminoácido que se encuentra en menor proporción, ¿sí? Está por debajo del 100%, y es el que me va a estar determinando el nivel de utilización, por ende la calidad de la proteína, ¿sí? Entonces ustedes tenían en la teoría esta clasificación de la calidad según el score químico. Fíjense, cuando hablamos de muy buena calidad, hablamos que tenemos entre un 90 y un 100%. De buena calidad, 80-90, de baja calidad, 70-80%, y de mala calidad ya menor al 70%. Entonces, cuando ustedes calculen el score químico, van a poder clasificar según estos valores que tenemos acá, ¿sí? Bueno, ¿cómo calculo el score químico de los aminoácidos que están en el arroz y en el garbanzo? Ustedes tienen en el trabajo práctico, está desarrollado esta tablita que hace referencia a la composición de los aminoácidos tanto del arroz como del garbanzo. Y está expresado por miligramo por gramo de proteína. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que esté expresado así, por miligramo por gramo de proteína, para poder compararlo con la proteína patrón. Ustedes acá ya tienen calculado los miligramos para el arroz y para el garbanzo. ¿De dónde salieron estos valores? Estos valores salen de una tabla que es de la FAO, ¿sí? Una tabla de composición de aminoácidos de alimentos, que está detallado, o sea, por grupo de alimentos, tienen los cereales, las legumbres, los productos lácteos, las carnes, las frutas, vegetales, o sea, están todos los grupos de los alimentos y su composición de aminoácidos. Y allí también tienen el aporte proteico. Entonces, de allí es donde sacamos los valores para poder calcular esto, ¿sí? Entonces, acá no tienen que hacer un cálculo previo, ¿sí? Sino yo, sería conveniente, digamos, que les deje un anexo para que ustedes sepan cómo llego a estos valores, ¿sí? Porque acá solamente vamos a trabajar con el arroz, el garbanzo, la avena y la leche. Entonces, si ustedes el día de mañana quieren calcular o trabajar, digamos, con otro alimento, porque necesitan hacer la complementación, es importante que conozcan cómo hacer para sacar estos valores, ¿sí? Porque hay que hacer un cálculo. Entonces, les voy a dejar en un anexo para que ya les quede y vean cómo hacemos, o sea, cómo hacen para calcular. Bueno, desarrollemos, acá vamos a desarrollar la lisina, ¿sí? Ustedes después van a desarrollar todo el resto de los aminoácidos y lo mismo van a hacer en el segundo punto, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver el cómputo químico de la lisina, tanto para el arroz como para el garbanzo. Entonces aplicamos la fórmula que tenemos y 1 gramo de proteína del arroz me proporciona 37,98 miligramos de lisina, ¿sí? Que es lo que este valor lo tienen en la tabla, ¿sí? Por eso ustedes tienen que calcular previamente, pero acá ya está calculado. ¿Con qué lo tengo que relacionar? Con los miligramos de lisina de la proteína patrón, ¿sí? Que es 52 miligramos, que es lo que sacamos de la tabla de los requerimientos para preescolares. Recuerden que vamos a trabajar con preescolares. Y lo multiplicamos por 100. Y me dio este valor, 73%. Acá está redondeado, si ustedes quieren trabajar con decimales no hay problema, ¿sí? O quieren trabajar directamente como es un valor un poco grande, o sea, pueden trabajar directamente sin decimales. Y lo mismo hacemos para el garbanzo, ¿sí? ¿Cuántos tiene? O sea, 1 gramo de proteína del garbanzo tiene 68,48 miligramos de lisina. Y lo relacionamos con la proteína patrón y lo multiplicamos por 100 y obtenemos este valor, ¿sí? Entonces, fíjense, habíamos dicho, según esa clasificación que habíamos visto, que nos decía de que
cuando estaba entre un 70 y 80%, era de baja calidad la proteína o no, ¿sí? Entonces fíjense en que ya sabemos acá que para el arroz, esta proteína es mi aminoácido limitante, ¿sí? Porque se encontraba en menor proporción, menor del 100%, y ustedes después van a calcular el resto de los aminoácidos y van a ver si tiene o no el arroz otro aminoácido limitante. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces ustedes lo van a averiguar, ¿sí? Y en el caso del garbanzo tenemos un score químico respecto a la lisina de 132%. Por lo tanto, no podemos decir que es su aminoácido limitante, porque se encuentra en mayor al 100%, ¿sí? Entonces ustedes pueden armar una tabla, como les muestro acá. Entonces acá van a poner los miligramos de aminoácido por gramo de proteína del arroz, es decir, la tablita la van a completar en función de la tablita que les mostré hace rato, la proteína patrón, y calculan el score químico. Yo le puse en rojo porque ya sabemos que es el aminoácido limitante. En el caso del garbanzo, lo hacen la misma tabla, y tienen la misma proteína patrón, y fíjense que tenemos 132%. Entonces ustedes tienen que, a través de los cálculos, van a poder ver, a ver cuál es el aminoácido limitante en el garbanzo. Bueno, entonces como yo ya sé, digamos, de que en el caso del arroz, el nivel de utilización habíamos dicho que era del 73% porque correspondía a la lisina, ¿sí? Porque era el que se encontraba en menor proporción. Yo tengo que mejorar esa calidad de la proteína, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago una complementación, pero yo tengo que decidir cuál es la mejor proporción de esa mezcla, ¿sí? Entonces, yo tengo que seguir una serie de pasos para hacer esa complementación. Entonces yo voy a complementar ese cereal que está en deficiencia, o sea que tiene deficiente valor de lisina, lo voy a complementar con el garbanzo, ¿sí? Entonces, lo que primero tenemos que hacer es calcular los gramos que aporta cada alimento a la mezcla, ¿sí? Entonces ustedes, ya teníamos el valor de la proporción de la mezcla. Nos decía 80% de arroz y que tenían que usar 20% de garbanzos. Es decir, una proporción 80-20. Tienen que tener en cuenta el peso de la mezcla, 150 gramos. Y el aporte proteico, ¿de dónde salen estos valores? Salen de esa tabla que yo les dije de la composición química de la FAO, que ustedes la tienen en la bibliografía para que la puedan consultar, ¿sí? Entonces, de allí es donde surgen estos valores. Bien, entonces habíamos dicho que teníamos que calcular, ¿sí? Entonces calculamos tanto para el arroz como para el garbanzo. Entonces hago una regla de 3 simple. Si 100% de la mezcla era 150 gramos, 80% de la mezcla X. Es decir que yo voy a agregar 120 gramos de arroz. Y del garbanzo va a ser el resto, ¿sí? Entonces vemos a ver a través de una regla de 3 y obtenemos este valor de 30 gramos. ¿Sí? Es decir, 120 más 30, sabemos que es 150 gramos. Entonces colocamos 120 gramos de arroz y 30 gramos de garbanzo. Como segundo punto, segundo paso, debemos calcular los gramos de proteínas que le aporta cada alimento a la mezcla, ¿sí? Entonces, para eso yo tengo que saber el aporte proteico del alimento que estoy evaluando. Entonces, en este caso tenemos el arroz. 100 gramos de arroz nos aporta 6,7 gramos de proteínas. 120 gramos de arroz, que era lo que correspondía a la mezcla, a la proporción, digamos, del arroz, y nos da este valor. Yo les puse con 2 decimales para que, como estamos trabajando con un valor pequeño, les recomiendo que trabajen con 2 decimales, ¿sí? Entonces me aporta 8,04 gramos de proteína. Y lo mismo hago con el garbanzo. 100 gramos de garbanzo, 20,1 gramos de proteína. 30 gramos de garbanzo, X. Y me da este resultado. Entonces, a ver, ahora de qué paso tenemos que hacer. Como tercer paso, tenemos que calcular los gramos de proteína de la mezcla, ¿sí? Entonces yo ya calculé la proporción que me
aporta, ¿sí? Es decir, la cantidad de proteínas del garbanzo y la del arroz. Entonces, yo para saber las proteínas totales que tengo en esa mezcla, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una suma, ¿sí? Entonces sumo mis valores que yo obtuve en el paso anterior. Entonces 8,04 más 6,03 de proteínas, si hace referencia, y obtengo mi resultado de proteínas totales, que es 14,07, ¿sí? Como siguiente paso, tenemos que calcular los miligramos de cada aminoácido que aporta cada alimento a la mezcla, ¿sí? Entonces, yo sé que, seguimos con el ejemplo de la lisina, ¿no? 1 gramo de proteína de arroz tiene 37,98 miligramos de lisina, que es el valor que nosotros teníamos en la tabla, ¿sí? Que ya ha sido previamente calculado, que ustedes lo tienen en el trabajo práctico. Entonces, 8,04, ¿por qué? Porque eran las proteínas que me estaba proporcionando el arroz en un 80%, ¿sí? Que ya las habíamos calculado en el paso anterior. Y X, es decir, hacemos una regla de 3. Y nos aporta esto, ¿sí? Es decir, que ese 80% que yo estoy poniendo en la mezcla de arroz me aporta 305,36 miligramos de lisina. Lo mismo hago para el garbanzo, ¿sí? Y me da este resultado. Entonces, a ver, ¿qué es lo que sigue ahora? Como quinto paso, tenemos que calcular la cantidad de cada aminoácido en miligramos, ¿sí? Contenida en la mezcla. Entonces, seguimos con la lisina, ¿y qué es lo que hago? Sumo los valores que obtuve en el paso anterior, porque yo lo que tengo que saber es cuántos miligramos de lisina hay en esa mezcla. Y sumo los valores y me da este resultado. Es decir, que en la mezcla esa que yo estoy haciendo, proporción 80-20, tengo 718,29 miligramos de lisina. El siguiente paso, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que calcular los miligramos de cada aminoácido, pero yo lo tengo que llevar a 1 gramo de proteína en la mezcla. ¿Por qué? Porque es lo que yo necesito para hacer el score químico, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? ¿Cuántos gramos tenía la proteína en la mezcla? ¿Se acuerdan que habíamos sumado y habíamos dicho que tenía 14,07 gramos, ¿sí? Y esa proteína, o sea, tenemos en esta cantidad de proteínas, nosotros teníamos 718,29 miligramos de lisina, que es el resultado que obtuvimos acá. Entonces, como lo tenemos que llevar al gramo de proteína, hacemos esta regla de 3 simple, ¿sí? Y nos da este resultado. Es decir que la mezcla tiene 51,05 miligramos de lisina, o sea, por gramo, ¿sí? Porque ya lo llevamos a gramo y que me va a permitir poder evaluar el score químico. Muy bien, y como último paso vamos a calcular el score químico utilizando la misma fórmula, y acá vamos a colocar nuestra proteína a evaluar, ¿sí? Eran 51,05 miligramos de lisina por gramo de proteína a evaluar sobre los 52 miligramos de lisina, que esto corresponde a la proteína patrón. Y lo multiplicamos por 100, y fíjense en que obtenemos este resultado, 98%. Entonces, ustedes pueden ir trabajando o armando una tabla así, o sea, a mí me resulta más práctico hacerla de esta manera. Entonces fíjense que ustedes tienen todos los aminoácidos y van a ir colocando, van a ir agregando los valores que faltan a medida que van calculando. Eso les va a servir de guía, y aparte porque uno se va ejercitando, y si bien son muchos pasos, pero después uno ya lo va haciendo automáticamente, ¿sí? Porque va pensando qué es lo que tengo que ir haciendo. Y sigo teniendo la proteína patrón con la que seguimos trabajando de preescolares. Y fíjense en que al aplicar esta mezcla 80-20, yo tengo el 98% de score químico, ¿sí? Es decir, que el nivel de utilización mejoró o no. Yo tenía un 73% para la lisina, todavía para el garbanzo no sé, porque el score químico de la lisina me da alto, o sea, mayor de 100%, ustedes después lo van a calcular,
pero yo ya estoy viendo de que me ha mejorado la calidad o no, me mejoró la calidad proteica. Entonces, si ustedes quieren, se pueden quedar con la proporción esta 80-20, o si no, pueden elegir otra proporción para que se les suba un poquito más al 100%, si quieren, o mayor del 100%. Entonces eso ya está en ustedes y además eso les sirve también para practicar, para ejercitarme, a ver qué pasa si bajo el contenido de garbanzo o qué pasa si lo aumento o si bajo el de cereal y aumento el de garbanzo, qué va a pasar, ¿sí? Entonces es para que ustedes practiquen, se ejerciten. Entonces de la misma manera ustedes van a trabajar con el segundo punto, ¿sí? Entonces, esta era la pregunta, ¿sí? Si mejoró o no la calidad proteica a partir de la complementación arroz-garbanzo, ¿sí? Así que bueno, hasta acá llegamos. Cualquier duda o consulta, estamos en el foro, o si no, tenemos las consultas por mail, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por su atención y los veo en la siguiente clase.